Salí a estirar las piernas y terminé recorriendo 23 kilómetros. No tenía previsto firmar y volví a casa con 600 vídeos en el móvil. Un paseo sin pretensiones en el que encontré infraestructuras hidráulicas que nunca antes había visto. Una detallada ruta mare y monti, con un camino de vuelta diferente y agradables sorpresas. Buenos días. Bueno, hoy me he echado a caminar para un poco tranquilizar la mente y darle un poquito de marcha al cuerpo después de unos cuantos días de Sodoma y Gomorra. El recorrido de hoy no es nada nuevo. De hecho, ni siquiera tenía pensado grabar un vídeo, pero bueno, como no me puedo contener, saqué el móvil y sin gimbal ni nada y aquí estoy grabando. La idea es, partiendo de Arucas, bajar hasta Bañaderos, seguir la costa de Arucas hasta el final del Barranco Azuaje, remontarlo hasta el balneario, me vengo muy arriba, incluso subir barranco arriba y subir por las casas de Matos, hasta en todo caso el siguiente objetivo sería Firgas, y si me veo con ganas pues bajaré otra vez caminando a Arucas. Estamos tomando un atajo que empieza en una pista hormigonada junto a una entrada a la entrada de un colegio. Yo creo que mucha gente no conoce este atajo a juzgar por lo cerrado que está. Espero que no termine de cerrarse algún día y nos llevará al pago de El Hinojal. Y bueno, más o menos se puede pasar de momento junto a la acequia. Casi se pierde el camino por el borde de la acequia. Y esto solamente hace, no sé, 3 meses que no paso por aquí y está mejor que ahora. Las vistas de la zona del Buen Suceso, preciosa. Puede pasar gracias a que hace unos años podaron varios ejemplares de vinagrera. Tenemos una casa que lleva deshabitada hace un montón de tiempo. No sé si habrá información disponible online. La verdad es que da pena ver estas casas abandonadas. Este es uno de los tramos más complicados, hasta la vegetación más cerrada. Creo que se sigue por aquí. El camino se sigue bien. Se trata de seguir este camino por la acequia. Ya a partir de esa casa blanca que se ve en primer plano, ya el camino es sencillo. Y seguimos por la pista asfaltada hasta la casa blanca que se ve al fondo de la carretera, que viene a ser esta casa aquí, y eso ya sería lo que es el Hinojal. Está verdito como el resto, pero la están replantando, lo cual es una buena señal. Solamente seguimos la carretera por la zona del Hinojal, no tiene muchos puntos de interés, si acaso esta casa Atzlis o algo así, no me acuerdo cómo se llama, y según tengo entendido llegó a ser incluso plato de cine. Realmente hasta Cruz de Pineda no tenemos muchos puntos más de interés. Aunque sí tenemos vistas de la montaña Arucas, por ejemplo, esta zona de plataneras. Voy a haberme informado un poco más sobre la zona y decirles detalles de la misma, pero me da mucha pereza y bueno, ya les digo, porque ni siquiera tenía pensado grabar vídeos y ya saben que yo soy de investigar a posteriori. Que esta zona se ve mejor desde el aire, evidentemente. Única zona así de grande superficie de plataneras que tiene el municipio de Arucas. Aquí a la izquierda. Siguiendo el curso de esa acequia, hay una ruta que algún día haremos, que se nos mete en la Arucas agraria profunda. Algún día haremos esa ruta, porque la he hecho sin grabar y está muy muy interesante. ¿Cómo se llama ese sitio? Ese pago de Arucas, que lo pondré en los títulos. Fijación por las infraestructuras hidráulicas. Esto es una cantonera. Esta otra que tuvo mejor vida. Vamos al pago de Cruz de Pineda, con una cruz que indica cuál es el origen de este barrio. El camino real que unía Palmas con Galda pasaba por aquí. Hernando de Pineda fue asesinado en estas inmediaciones y su nombre
proviene el nombre de este pago. La casa de la que no consigo encontrar ninguna información. Año 1928. Creo que solo supe el nombre de su familia, que acreditó aquí inicialmente. Llegamos a la carretera general que lleva de Arucas a Bañaderos. No vamos a estar mucho tiempo aquí porque enseguida tomamos un desvío por la casa de los hermanos de la Cruz Blanca. Seguimos por un camino de plataneras en dirección a la costa. Y una vez más aquí vamos a la carretera, ahora mismo pasando por el pasaje del Cántaro, creo que se llama. Yo lo conozco como el Camino Viejo del Porrón. Un pozo todavía en funcionamiento de la fuente de Quintanilla, de la comunidad de regantes. Sin sorpresas, el pozo se llama Pozo del Porrón y data de 1902. Aunque yo me lo sepa, sino que me he empapado el panel informativo que está aquí en mi espalda. Este es el único tramo en el que vamos a tocar la carretera general. Es el único tramo peligroso. Porque está en una curva, es con poca visibilidad. Son unos 100 metros hasta llegar a la bajada de la estación depuradora de aguas. Si siguen esta ruta, pues tengan cuidado. Aquí tenemos la opción de seguir por aquí atrás, que es el barranco, donde tendremos que sortear unas cañas a ver cómo está la cosa. O si la cosa se complica mucho, pues podemos seguir por esta vía secundaria que nos acerca a otra bajada por la zona que es conocida como Los Garajes, que nos vuelve a unir con el barranco, que es el que nos llevará directamente, ya por último, nos llevará a la costa. El barranco de los Palmitos, aquí llamado ya Barranco de Bañaderos. Bueno, al final abortamos misión porque el muro está prácticamente impenetrable, no vale la pena complicarse la vida cuando simplemente es para avanzar unos 50-60 metros por el barranco. Estos son Los Garajes. Estaría el muro de cañas que nos encontramos antes. Seguir barranco abajo, dirección a la costa. Entrada de la finca de los menores. Lo tienen precioso los vecinos. Está el antiguo puente sobre el barranco de Bañaderos. Y a 5 kilómetros exactamente del centro de Arucas, y a 1 hora y 5 minutos de caminata, pasando este túnel bajo la autovía, llegamos a la costa de Arucas, concretamente a la costa de Bañaderos. Un lugar conocido para la gente del norte, quizás no tanto para la gente de la ciudad, y que está pues a 10 minutos de Buenarteme. Aquí tenemos la playa y el pago aruquense del Puertillo. Y aquí tenemos las piscinas de, entre comillas, reciente incorporación. Tenemos la piscina original, que se conoce aquí en Arucas como la piscina de chocolate, por la cantidad de arena negra que tiene en su fondo. Un día espectacular para disfrutar de la costa aruquense. Y bien que lo vamos a disfrutar porque vamos a seguir por toda la línea costera hasta el final del pago aruquense de San Andrés, que es linda con el barranco de Azuaje, que es nuestro siguiente objetivo. Así que vamos a disfrutar bastante de la línea costera. Y aquí acaba la avenida y comenzamos un tramito saltando piedras. El recorrido que estamos haciendo hoy yo lo he hecho ya pues un montón de veces, pero realmente no me pueden negar que tiene un poquito de todo. Vamos a ver si lo completamos como tenemos previsto, pero de momento hemos visto lo interesante de la Arucas agrícola y ahora mismo de la Arucas costera. Vamos por este camino, por esta hilera de lajas pegado a la pared de antiguas fincas de plataneras. Aquí tenemos otro pozo. Inicialmente fue una especie de fuerte contra el oleaje. Y aquí tenemos que pasar un pequeño tramito, un poquito pegado al muro. Así puedo grabar y pasar a la vez.
tramo en el que se ve aquí cómo entra el agua. Está precioso este tramo aquí. No digo nada de este con las rocas como en forma de laja. Vamos a la playa de Quintanilla, una playa en la que se forman campos de arena bastante importantes, pero que solo aparecen hacia el final del verano. Todavía es muy temprano para ver la arena. Seguro que aquí hay arena a raudales sobre septiembre, octubre. Aguas arriba está el barranco de Quintanilla, está la presa también de Quintanilla que hemos estado en otras ocasiones. Bueno, no sé si se me escuchará, estamos caminando junto a la carretera general del norte. En principio tenemos un paseo por una acera, aquí este tramo en concreto no tiene quitamientos, pero en principio aquí se debería circular a 50, digo se debería. Y aquí, en la zona del campo de los cangrejos, empieza a atisbarse lo que es el campo de baño, que son los arenales, en verano, eso sí, de la playa de San Andrés. Si no recuerdo mal, a esta zona le llamaban el fuerte, por un antiguo muro que varias veces destruyó la marea. Bueno, esto está grabado un día laborable, no hay mucha gente ahora mismo en la playa, pero esto los fines de semana en verano ya se puede imaginar cómo se pone. A finales del siglo XV-XVI, Bartolomé Páez tenía un ingenio azucarero que a su vez tenía una ermita con la vocación de San Andrés, y de ahí proviene el nombre de este pago aruquense. Entonces esta pared de escalera está hecha con conchas de Burgado. El resto de la fachada con conchas de lapas. A pesar de que se forma un charco y tiene una rampa de acceso, raramente he visto a gente bañándose aquí. No sé si es porque es peligroso, si es incómodo, ¿ok? Pero estamos al final justo del barranco de Azuaje y aquí termina nuestra aventura costera de hoy. Hay un parquito al final del barrio de San Andrés, muy bonito la verdad. Escaleras accedemos al barranco. Bueno, y nos encontramos en el cauce del barranco de San Andrés, realmente es el barranco de Azuaje, el cauce del barranco de Azuaje. Vamos a seguir su cauce, barranco arriba, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, y a ver hasta dónde llegamos. Todo era un campo de fútbol, pero no de izquierda a derecha como en la imagen, sino de frente hacia atrás. Aparte que me acabo de dar cuenta de que llevo la blusa al revés. Bueno, el barranco de Azuaje nos recibe con la zona arqueológica del Cabezo, que tiene unas vistas preciosas sobre San Andrés y sobre el barranco. Ya desde el final del barranco nos vamos encontrando con pequeñas pozas de agua y zonas de cañas. Creo que el agua aquí fluye libremente, imagino que estará recogida en algún otro sitio, porque de aquí no tengo constancia yo que haya sequía. Tenemos el acueducto de las Canales. Mantiene, por lo menos este paso por el barranco, gracias a los coches que pasan por las fincas que están aquí en el barranco. Es imposible pasar por estas auténticas murallas de cañas, teniendo sitios bastante complicados y en penumbra. Hay que pasar por zonas de barro y, como en este caso aquí delante, hay una charca que prácticamente ocupa el de lado a lado de la pista que pasa por el cauce. Es difícil pasar sin meter la pierna en el barro o en algún charco, y eso que estamos en verano. Y atacamos por el lado izquierdo. Yo no sé si aquí puede seguir pasando el todoterreno de la finca esta que está un poquito más arriba, porque está muy complicado, ¿eh? Digo complicado para los coches, porque realmente las cañas están bastante bajas, pero nosotros nos tenemos que agachar. Para los senderistas, pues en principio tiene aquí una especie de cañas que ha puesto la gente en el suelo y un poquito de piedra aquí, piedra allá, y más o menos se sortea la zona, por lo menos ahora en verano. Sí que sigue pasando porque se ven las hileras de la goma en el barro. Madre mía, cómo está esto. Tras unos 200-300 metros salimos de la zona embarrada del cauce. Vamos con el espectacular
muro de basalto y sus cuevas en la base. Analiza la pista de tierra y nos encontramos ya con el camino o el sendero entre el cauce. El risco de los perros, me parece que era. Fantástico risco, y la cueva de las palomas. La verdad es que hasta el momento el camino está más abierto que la última vez que pasé. No sé si es porque ya la vegetación está marchita o porque han pasado por aquí y han ido abriendo el camino. El punto conflictivo, el más conflictivo, es el paso a través de un tarajal que tenemos aquí ahora mismo. Vamos a ver cómo está. En la parte izquierda tenemos el gran tarajal. Ahí recuerdo que los perros perdían el rastro de los conejos. Bueno, vamos a ver. Está todo el tarajal, pero nada, esto lo han abierto porque ahora mismo está bastante sencillo pasar. Y ahí me costó un disgusto la última vez que pasé por aquí. Sí, esto está abierto. Precioso ejemplar, sí señor. Comienza a asomar Finca Doña Cabreja y el molino. Nos pilla a la sombra el gran Tabaibal de la zona de la Trinidad. Aquí detrás en la Trinidad tenemos el primer punto de salida de la ruta. En principio por aquí accederíamos a Casablanca, esta zona de la Trinidad, que debe el nombre a una ermita antigua que existía aquí, no recuerdo ahora el siglo en concreto. Y nosotros vamos a seguir un poco más arriba hasta el balneario. De momento hay fuerza y ya veremos lo que hacemos cuando lleguemos al balneario. Y aquí tenemos el cauce del barranco, que vamos a sortear a media altura por un camino que nos llevará al caidero. Ahora está un poco deslucido, pero este Tabaibal es precioso en invierno y en primavera. La Tabaibal más grande que había visto hasta que empecé a caminar por el sur. La subida hasta ahora por la Trinidad era común tanto para subir hacia Casablanca como para seguir barranco arriba. Ahora en este punto nos dividimos, tomamos a mano derecha para seguir subiendo por el barranco y el camino de mano izquierda es el que subiría hacia Casablanca. Por aquí se ve el camino. Vamos a seguir. La mejor vista de esta zona del barranco. Precioso. Vamos que el camino se siga manteniendo, porque si no sería muy difícil avanzar cauce arriba desde la costa. Último vistazo a la zona. Abajo tenemos ya la impenetrable fuente del caidero. Y a través de este bosque de eucaliptos ya nos incorporamos a lo que es el cauce del barranco de Azuaje otra vez. Cauce que no abandonaremos hasta las inmediaciones del balneario. Me había fijado en los agujeros. Lo curioso de esa roca. Está curioso los cardones en esa montañita de la ladera del barranco. Obviamos la subida por el molino de Doña Cabreja hacia Lomo Blanco, aunque si aquí lo que realmente queremos es subir hacia Lomo Blanco, tenemos la subida más cómoda por aquí arriba. De hecho es sendero oficial y pasa junto a esas casas de arriba. Tenemos también la subida por la molineta hacia Casablanca, que es otra vía alternativa acortando la ruta. Preciosas las paredes del barranco, aunque están chamuscadas, no dejan de tener su encanto. En la parte inferior de la imagen se ve como una acequia, un canal. El Azuaje es de lo que no es, porque el Azuaje va más arriba, pero no sé si este iría inicialmente hacia el molino de la molineta. Tenemos el horno de cal, uno de los de Azuaje, que según cuenta la historia, pues sirvieron para construir la basílica del Pino en Teror. Y aquí la sinuosa carretera a Moya por Azuaje. Está medio oscureciendo el día, me está fastidiando las tomas. Bueno, solo cuando uno empieza a ver el perfil de la ruta se da cuenta
de que a pesar de que parece que estamos caminando en llano, si acaso con una ligera pendiente, realmente estamos subiendo bastante en altitud. Si no, bueno, la subida a Firga se hubiera hecho imposible. Entonces, una cosa a tener en cuenta, es muy suave la pendiente, evidentemente, pero existir existe. De estas cuevas y esta zona, pero ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama. Sé que tenía nombre de una persona, cuevas de alguien, pero no recuerdo qué son. Esta casa pasa un camino alternativo de salida también al barranco que nos llevaría hasta el Lance, en una ruta de Valer que hice yo también en su momento. El único problema es que al final, no al final, pero sino llegando a la carretera que va hacia Moya, que cruzaremos para seguir hacia el Lance, hay un tramo un poquito complicado. Una opción de salida hacia arriba, hacia Firgas, por el camino que hicimos el otro día, que baja desde el Lomo del Pino, o la alternativa desde... ¿cómo se llamaba Dios? Ahora no recuerdo. Que se supone que pasa por terrenos privados y que no se los aconsejo. Curioso el pinar ese. Espero que esto esté saliendo bien porque la verdad es que está precioso. Vamos a encontrarnos con el azuaje más frondoso que todos conocemos. Qué poca agua está cayendo hoy de aquí. Se oía perfectamente desde varios metros de distancia la caída del agua, la cascada. Lo que sí es que está lleno, pero infectado de abejas. Rectifico, eran avispas. La verdad es que no me canso de grabar rincones de este barranco. Y aquí arriba, otro canal. Aunque este tramo no lo he hecho, se supone que este es el canal de Azuaje, entiendo. Aquí tenemos el precioso puente de Azuaje. Fue destruido durante la Guerra Civil y reconstruido en tiempo récord con materiales de la zona. Y aquí el canal de Azuaje se encuentra con el barranco. Aquí entiendo que es donde se recoge el agua. Espectacular la ruta que sigue ese canal y una obra de ingeniería hidráulica memorable. Sí que no lo había visto yo, en la parte derecha se ve como un puente. Cierto, es un lindo puentito. Siempre pasaba por ahí enfrente. Se habían venido todo lo que nos facilita el camino. Otro puente, el que cruzar otro tramo que era un poco complicado pasar antes. No me había fijado yo que esa barandilla de arriba. En fin, aquí antes se podía entrar a coger agua, después lo dejaron solamente para los vecinos y finalmente terminaron por cerrarlo. Aquí tenemos el balneario. El cruce del barranco que ahora está más cerrado. Y aquí pues saltito. No es muy complicado. El agüita de Azuaje. Pues como habrán notado, ya nos hemos desviado del cauce del barranco, pero vamos a cancelar la opción de seguir barranco arriba y subir por Casas de Matus. Primero porque llevamos unos 14 kilómetros y medio de ruta y mi intención es regresar caminando a Arucas, con lo cual todavía queda bastante camino que recorrer. De todas formas, también por ahí ahora mismo pues, se requiere cierto esfuerzo físico. No es tan fácil como hemos venido barranco arriba por senderos claros y por pistas del barranco. Entonces casi que prefiero dejarlo para otro día y terminar la ruta de hoy subiendo por el camino del balneario hasta Firga. Y después en Firga veremos cómo llegamos y si cogemos la guagua o seguimos en dirección a Arucas. El camino de subida empieza así, pero no se esperen estas comodidades más arriba. Este camino te va dejando fantásticas panorámicas a lo largo de la subida. Parece mentira que por ahí dentro vaya un camino que nos permita subir perfectamente barranco arriba. Pero para camino que está muy bien, un poco empinado, con muchas revueltas, pero bueno, hay que subir una pared del barranco Azuaje en uno de los puntos que no es precisamente menos profundo. Tenemos uno de los antiguos miradores
Se datará del tiempo del balneario, cuando estaba el balneario en explotación y aquí subían los huéspedes a disfrutar del barranco. No lo sé. Paso ahí abajo está el balneario. Evidentemente esto era una especie introducida porque no he oído nunca la variedad de pollo de azuaje. Tenemos el pozo que nos encontramos en la subida hacia Moya. Hay una cueva. Y tenemos otro mirador con las típicas pintadas que tanto nos gustan. Y enfrente va la tubería enigmática, la que no sé nada y que me gustaría saber. Sube en dirección a Carretería. ¿Cuántas veces habré pasado ya por aquí sin darme cuenta que aquí había un pozo? Ahora, como siempre, miraba para el barranco y la pista del barranco. Y aquí cruzamos por encima de la tubería. Entiendo que la de hierro está en desuso. Estoy seguro que la de hierro está en desuso porque la he visto rota en varios puntos. Y no sé si la otra estará funcionando. Las higueritas y las vinagreras son las únicas notas verdes en este tramo del camino. Los helechos lo intentan. Curiosa la hilera de eucalipto siguiendo el curso de la tubería. Y más higueritas. El camino va zigzagueando y nos hace más llevadera la subida por este tramo. Y a medida que vamos viendo el barranco, tomamos referencia del cauce y vemos que ya hemos subido un buen tramito. Aquí se ve que hay pollo por todos lados. Pasamos junto a este gigantesco muro de un no menos gigantesco terreno agrícola. En este punto salimos de la Reserva Natural Especial de Azuaje. Nos queda un poquito para llegar arriba a la carretera. Vamos hasta unas escaleritas. No nos podemos quejar, ¿eh? Volvemos a encontrar con la tubería y por allá se van. Llegamos a la casita de referencia. Una visibilidad increíble hoy. Tenemos la montañeta y su zona arqueológica. El caminito que ya en este punto cada vez se nos hace más elástico y más largo, viendo las casas que nunca llegan. Fantástico, la montaña de Doramas, Barranquilla de Doramas, Azuaje y la cumbre. Y arriba el mal logrado parador de la montaña de Firgas. La acequia real. Punto en el que se introduce en el casco urbano de Firgas. Pues estamos en Firgas. Aquí tenemos el lomo del pino en primer plano, buen lugar en segundo, y en tercer plano pues todo lo que es Gitara, Casablanca. Y adivinen qué, tenemos que llegar ahí, a Arucas. El ayuntamiento, la fuente y la acequia real de Firgas sin prácticamente agua. El edificio del molino de Gofio. La presa de Firgas en primer plano y el lomo Tomás de León detrás. Pues nos encontramos ahora mismo junto a la acequia real de Firgas. Hemos pasado por el casco urbano, hemos venido por la avenida con la balaustrada de balaustre blanco. En un momento dudamos entre si coger la guagua y bajar a Arucas, estaba como 3/4 de hora, o bajar directamente caminando. Son unos, creo que son 5 kilómetros, total como una hora o así. Me encuentro con ganas de bajar, aunque ya he hecho recorrido un montón de veces, pero bueno, antes de estar esperando mejor seguir en movimiento. La acequia tiene su altura, tiene su anchura, 50 o 60 centímetros, y para las personas que tengan vértigo, no recomendado. El objetivo es llegar ahí enfrente, que es la caldera, para ya luego empatar con el lomo Tomás de León, a la izquierda. En algunos puntos las zarzas nos van a jugar una mala pasada en el futuro, ¿eh?
Definitivamente uno de los puntos que más vértigo da. A la derecha tenemos un canal profundo y a la izquierda una preciosa y confortable cama de zarzas. Aunque aquí el ancho del muro es un poquito más grande, aunque no lo parezca en las imágenes. No sale agua por aquí, no le toca. Y la sequía lleva bastante agua. Especie de bomba para vertir el agua. Una pena que ya las zarzas han invadido todo, terrenos de cultivo de antaño, perdidos, pues no sé si para siempre. Siempre me han gustado los arbolitos estos, los eucaliptos esos ahí. Esa extraña puerta a la derecha. Creo que es una especie de carrizo o algo para bajar materiales o subir fruta desde el fondo del barranco. Bueno, se pone un poco interesante. Con vertidos de aguas fecales, pero parece que están secas ahora. De hecho hay una especie de plancha ahí para que la gente pasara por encima sin pisar. Es verdad que hemos abandonado la sequía real, por lo menos hemos abandonado la sequía que traía agua. Es por aquí porque ya esto sí me suena. Y hay que saltar a la orilla de enfrente porque el cañaveral este está invadiendo ya lo que es el muro izquierdo en nuestro sentido de la marcha. Aquí amenazan los hinojos. Remontando el barranco, la megatubería, que siempre he preguntado también de dónde viene y a dónde va. Parece venir de Firga y va hacia la caldera. Tenemos el barranco de Padilla. Llega el rinconcito de la sequía, a mí es que me flipa. Palmera, tunera, la sequía. Aquí tenemos el molino. Con la importante caída de agua. Molino en lamentable estado, ya no se puede ni asomar uno con la zarza para ver la maquinaria. Y aquí dentro hay un perro y no sé si esto ya es propiedad privada, siempre lo ha sido, no lo sé. En su momento lo reformaron, estaba muy bonito, se veía desde las verjas pues distintos elementos de la época. Se podía ver la maquinaria, las ruedas del molino desde la parte inferior donde estaban las zarzas antes, pero ya ahora no lo sé. Aquí ya la sequía está tapiada y en principio es más fácil caminar por ella. Aunque he visto los ladrillos rotos en otras partes de la sequía, no me ofrece mucha confianza el caminar por encima de estas losas. Lo voy a poner interesante. Si no recuerdo mal, estamos llegando a la carretera que baja a Rosales. Pedazo de estanque este. He perdido varias veces la pista del agua porque en unos momentos en la sequía no lleva prácticamente nada de agua. De repente venía a otro sitio y no sé, un montón de cantidad de agua. Cosas de los sequieros. Caminamos un poquito hacia carretera arriba, estamos cruzando con la carretera de Rosales y nos metemos por aquí encima para continuar con la sequía un tramito más, con el lomo tomate, león y lombriga. Ya la sequía real sigue tapiada y ya creo que no volveremos a ver más su agua. Parece que va a ver muy pronto, pero sí, yo creo que ya esta es definitivamente la última vez que veremos el agua de la sequía real, creo. Que le perdí la pista a la sequía. Allá está Firga y su montaña a la izquierda, allí está el paseo con la balaustrada y nosotros ya estamos por aquí, por el lomo tomate león. Mira qué sorpresa que nos encontramos por aquí. Bueno, espera verla yo aquí. Juradito que yo no he venido nunca por aquí, ¿eh? Tampoco había visto esta casilla de agua. Aquí la muy esquiva se nos vuelve a meter en un túnel. Aquí nos salimos un poco del camino y entramos en la pista. Esta de tierra se convierte en una pista asfaltada. Nos encontramos con esta desagradable estampa. Esta no es la sequía real, porque evidentemente la sequía real coge desde la casilla, cogía desde nuestra perspectiva, dirección hacia la izquierda. Llegados al lomo tomate león, no vamos a seguir la ruta habitual, que es seguir lomo abajo y llegar hasta la cantera de Arucas, sino que vamos a
ir en dirección este, bajando hasta alcanzar la zona conocida como Cuesta de la Arena. Nice little pond. Y arriba al fondo el Pico del Rayo o Pico de Osorio, según se diga desde Firga o se diga desde Teror. Curioso esto. Más pollo. Y para que el cartero no se pierda, estamos en el Lomo Tomás de León. Estamos en el Barranco del Pinto, si no me equivoco. Y también juraría que esta es la sequía real de Firga, porque si termina en el Barranco del Pinto, en las presas del Pinto, aunque esta concretamente la tienen encauzada para llenar este mega estanque. No extrañaría nada que la sequía siguiera por aquí. Está incluso un rebosadero del estanque presa, con el mismo estilo de construcción que las presas del Pinto, vamos. Todo esto son suposiciones mías, pero vamos. La pinta que tiene me da que pertenece a los mismos propietarios de las presas del Pinto. El distribuidor que veíamos, la cantonera que veíamos desde arriba. Ahí tenemos más válvulas. Yo por un lado había leído que la sequía real de Firga terminaba en el Barranco del Pinto, en las dos presas, Pinto 1 y Pinto 2, que eran a su vez embalses reguladores de agua para distribución a las plantaciones de arucas y de la costa. Y también había oído que el agua de la sequía real de Firga llegaba hasta incluso hasta Cardones. Entonces probablemente esta sequía seca que hemos visto que va a dar al cauce sea cuando se usa cuando se va a llenar las presas del Pinto, y probablemente esta presa estanque reguladora que hay aquí arriba, probablemente desde ahí salga el agua para otros sitios, que probablemente uno de ellos sea Cardones. Infraestructuras hidráulicas, me pierden. Sí, ya pone Albercón a F. La verdad es que estoy flipando porque lo que iba a ser una salida normal, sin mayores pretensiones, para estirar un poco las piernas, sin vídeo, sin nada, se ha convertido en una ruta con unos cuantos descubrimientos que nunca había visto. Nunca se sabe. Desviado de la carretera, hemos subido esta pequeña loma y ahora se supone que podemos pasar por ahí, que está lleno de brujillas. Otro estanque de barro. Hemos salido de una carretera secundaria y ahora tomamos esta desviación. Pasamos junto a otro mega estanque abandonado. Vistas espectaculares de Arucas y sus vegas. Tenemos el Lomo Jurgón, encima de la carretera que lleva desde Arucas hasta la Caldera. Pasamos el descenso, en un punto que parece ser que hay una bajada técnica. Vamos a ver. Ya seguimos por aquí. Una cuerda para bajar y subir, pero bueno, yo creo que no hace falta. A mí no me hizo falta, pero está claro que si se hace con el suelo mojado, estas rocas con musgo resbalan, que da gusto. Seguimos por encima de esta sequía tapiada y bajamos por ahí, creo yo. Ya solo nos queda bajar por esta cuesta. Llegaremos a un túnel que pasa por debajo de la carretera y ya entraremos en la zona de Cuesta de la Arena. Muy bonita en invierno, con los eucaliptos y el resto de vegetación verdita. Y con las piedras estas, pues también verditas, y si están mojadas, pues mejor que mejor. Nos metemos dentro de ese tubo para poder cruzar la carretera. Tubo, bueno, cortito. El tubo que vemos en el suelo, también parece que por ahí corre agua. Y ahora por esta pista de la derecha, que me incorporará ya a la carretera de Cuesta de la Arena. Y eso que me estuve planteando si bajar en guagua desde Firga, la verdad, uno nunca sabe. Bueno, y ahora sí estamos enfilados hacia la Cuesta de la Arena. Seguro que Humberto Pérez, el que fuera cronista de la ciudad de Arucas, ha dejado en su web
el origen del topónimo de Cuesta de la Arena. Lo veré en casa. Y bueno, vamos a seguir un ratito. Este está un poquito pesadito, pero bueno, hay que hacerlo. Tenemos un pedazo de estanque cantera. En principio podríamos seguir por la Cuesta de la Arena, llegar hasta la zona de los callejones y directamente entrar en el casco de Arucas. Lo que pasa es que nosotros nos vamos a desviar por aquí hacia la derecha para acceder al barranco de Arucas y terminar el tramo, o por lo menos acercarnos a Arucas por el propio barranco de Arucas. Aquí tenemos un pozo de agua de abasto y nuestra ruta es por ahí, pegado a esa pared. Vamos a ver si se puede acceder. Un poquito apretado está, pero vamos a ver. Es que hay estos escalones. Atravesamos un cercado abandonado. Por aquí tenemos la bajada al cauce. Hacia arriba encontraríamos la presa de Vasco López. Nosotros vamos en dirección norte hacia Arucas. Aquí todavía el barranco conserva el cañaveral, que es característico de muchos barrancos de las islas, y no el desastre que han hecho barranco abajo. Está actualmente muy despejado. Son conscientes de todos los distintos entornos por los que ha pasado la ruta de hoy. Hemos bajado por las Arucas agrícolas, hemos recorrido parte de su costa, nos hemos adentrado en nuestro querido barranco de Azuaje y hemos disfrutado de obras hidráulicas, de la siempre interesante acequia de Firgas, e incluso hemos descubierto cosas nuevas. Lo que iba a ser una ruta simple de andar por casa se ha convertido en todo un descubrimiento. Una salida al barranco, pero vamos a continuar causa abajo. Bueno, ya con esto damos por concluida la ruta. Llegamos a una zona del barranco en la que ya está tan deteriorada que no merece la pena ni mostrarla. Estamos ya cerquísima de Arucas, ya vamos a subir a la carretera a los callejones. De ahí ya tomaremos rumbo hacia la plaza, que es donde comenzamos la ruta de hoy. Y volvemos a pasar por debajo de la carretera que sube a la caldera. Y un poco por si tienen curiosidad de cómo es. El antiguo matadero municipal. 911. Me he arrepentido y sigo barranco abajo. En este caso el barranco está totalmente asfaltado porque en su momento se usó como vía provisional para el tráfico de rodado de Arucas y nadie se acordó de volver a levantar el asfalto. Hasta aquí hemos llegado, ni se puede imaginar la cantidad de basura que he visto en este último tramo del barranco. Vamos a no terminar con una nota desagradable. Espero que les haya gustado la ruta. A mí me ha sorprendido justo cuando menos lo esperaba, por eso es una sorpresa. Y nada, pues hasta la próxima vez que nos veamos.